Comenzamos una serie hoy nueva. Nos dio mucha pena cerrarla de adoración. Creo que sí fue un fundamento que se ha puesto en la iglesia, pero con mucha alegría comenzamos esta nueva serie. Así que te pido toda tu expectativa, todo tu corazón abierto, tus oídos, para ver qué Dios tiene en estos días mientras hablemos esta serie. No creo que sea muy larga, pero los días que dure, que Dios pueda también poner esta palabra en nuestro corazón. La serie la hemos titulado Abriendo los cielos. Pero no te pienses que vamos a hablar de la iglesia abriendo los cielos. Tranquilos, les dije, no me pongáis el logo, por favor, en el cartel. No vamos a hablar de la identidad de abriendo los cielos, eso es para otro entorno, no este. Pero sí queremos explicar a través de esta serie qué significa el concepto en la Biblia de que se abren los cielos, cuando se abren los cielos, qué significa estar bajo un cielo abierto. Así que lo primero vamos a orar un momentito y vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo y ahora vamos a hablar y al finalizar, como veis aquí la mesa preciosa, vamos a tomar el pan y el vino, ahora vamos a entender el porqué. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar aquí juntos, alabarte, disfrutar de tu presencia y escuchar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes ahora el control de mi mente, de mis labios, de mis palabras y que seas tú el que hable a la iglesia a través de lo que tú has puesto en mi corazón, que tú puedas edificar y hablar a la iglesia. Señor, reprendemos todo espíritu de distracción que viene a nuestra vida, renunciamos a todo espíritu que viene a traernos temores, intimidación. Renunciamos a todo eso y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y ahora ponemos todos nuestros pensamientos sometidos a ti porque nuestro mayor anhelo es escuchar tu palabra y conocerte más en el nombre de Jesús. Amén. Cuando recibimos a Jesús, el día que recibimos a Cristo y somos hechos esa nueva criatura, pasamos a ser parte de las bendiciones que eso trae. Tener a Cristo en nuestra vida conlleva un montón de bendiciones que no es el tema hoy, sería otro tema para hablar o seguramente si estás en discipulado hayas dado algún tema sobre eso. Pero el hecho de tener a Cristo en nuestras vidas nos hace poseedores de muchas bendiciones que vienen con el Señor. Cuando hablamos de bendiciones, nuestra mente se suele ir al money, a dinero. Hablamos de ser bendecido y pensamos en alguien con posibilidades económicas, pero la Biblia no habla de bendiciones solamente en un contexto económico, sino que las bendiciones de tener a Cristo son muchas, son espirituales. Pablo lo llamó también bendiciones celestiales. Y pues el hecho de que somos coherederos con Cristo, la herencia que tenemos en Dios, las bendiciones que tenemos por portar la presencia de Dios, por tener a Cristo en nuestra vida, serían innumerables. Esa serie de bendiciones no hay que hacer nada para ganarlas, no hay que, por más que hagamos las cosas bien o mal, nos portemos mejor o peor, esas bendiciones son nuestras por el hecho de ser hijos. Cuando Dios le da la promesa a Abraham en el Génesis, Él le habla de que en su simiente, en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en esa descendencia estamos tú y yo. Porque aunque no somos del pueblo judío, pero por la gracia de Dios hemos venido a ser pueblo, hemos sido hechos pueblo de Dios también. Entonces esas bendiciones que Dios habló a Abraham también son nuestras. Pero cuando hablamos del concepto abrir los cielos, cielos abiertos, vivir bajo ese cielo abierto, no es lo mismo que esas bendiciones que tenemos por el hecho de ser hijos y de tener a Cristo en nuestras vidas. El concepto abrir los cielos es un concepto bíblico, hoy lo vamos a ver, y que lo oramos muchas veces, a veces sin saber ni entender, hoy sí lo vamos a comprender en su profundidad, pero a veces lo oramos sin entender ¿qué significa ese cielo abierto? ¿Cuántas veces hemos orado los martes cuando estamos juntos orando por nuestra nación, por nuestras familias? ¿Cuántas veces habrás orado tú a solas? Señor, abre los cielos en mi vida, abre los cielos en mi familia, en mi iglesia, en mi nación. Y es bíblico y está bien orar así. Pero está mejor si lo entendemos y está mucho mejor si sabemos los principios que la Biblia enseña para que esos cielos sean abiertos. Porque podemos desgañitarnos en orar, abre los cielos y lo puedes declarar y lo puedes profetizar y puedes hacer hasta una ofrenda para que los cielos se abran. Puedes hacer mil cosas que si no vivimos bajo los principios que la Biblia enseña que abren los cielos, no va a suceder nada. No va a ir más allá de un grito, un gemido de tu corazón desesperado, abre los cielos. Ese gemido, ese grito está correcto, está bien, es bíblico orar así,
pero tiene que ir acompañado de un entendimiento de lo que la Biblia habla, de cómo los cielos se abren sobre nuestra vida. Te repito, no es lo mismo estar bajo esas bendiciones de Dios que vivir bajo un cielo abierto. Son dos cosas diferentes. Las bendiciones por tener a Cristo no nos pueden ser arrebatadas, pero sí lo que viene bajo un cielo abierto en algún momento de nuestra vida sí se puede cerrar. Porque la Biblia habla sobre cielos abiertos y sobre cielos que son cerrados también. En el Antiguo Testamento vemos en muchas ocasiones cómo este concepto es usado cuando Dios mandaba la lluvia sobre un lugar. Si Dios abría los cielos sobre un lugar, eso hablaba de que la lluvia era abundante en ese lugar, lo cual traía una cosecha abundante, lo cual traía muchos frutos y lo cual conllevaba una riqueza a ese lugar, por esa abundancia. Cuando por contrapunto los cielos eran cerrados y Dios mandaba una sequía a un lugar, pues los frutos, las frutas, la tierra dejaba de producir esas frutas por esa falta de lluvia. La lluvia en la Biblia es un simbolismo muy fuerte de esa visitación de Dios y esos cielos abiertos y esa lluvia que viene sobre nuestras vidas. Y cielos abiertos nos habla sobre las riquezas del cielo y la abundancia y los recursos del cielo derramados sobre nuestras vidas. Por eso yo puedo vivir con un cielo cerrado, sí, con las bendiciones que tengo por ser hijo y por tener a Jesús. Pero cuando se abren los cielos sobre mi vida, es que toda esa abundancia que hay en el cielo, hay descripciones increíbles de esa abundancia, nos habla, incluso hay un pasaje de piedras preciosas, de zafiros, o sea, significa o simboliza esa abundancia en recursos, esa obrar en lo sobrenatural y esa visitación de Dios que produce lo que nosotros no podemos producir. Vivir bajo esa visitación y bajo ese cielo abierto quiere decir que el cielo se está manifestando en mi vida. Eso quiere decir que los milagros empiezan a ocurrir, que los recursos empiezan a venir y que empiezan a pasar aquellas cosas en las cuales había peleado pero no conseguía nada, en las cuales estaba estancado, en las cuales no veía respuesta. Se abren los cielos y todo eso empieza a pasar. Por eso, si ahora yo hago la pregunta, ¿quién quiere vivir bajo un cielo abierto? O sea, hay que ser un poco absurdo para no decir yo, ¿no? Todos queremos un cielo abierto sobre nuestras vidas. Todos queremos esas bendiciones que tenemos en Cristo, pero además queremos vivir bajo un cielo abierto. Cielo abierto nos habla de todo eso. Hay una metáfora que es usada por el propio Dios a través del profeta Malaquías, la conocemos muy bien cuando habla de los diezmos y habla de una ventana. Dice que si das los diezmos, ofrenda, dice yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Yo no sé si literalmente tendrá una ventana, me imagino que no, que es una metáfora que aquí el profeta usó. Quién sabe, algún día veremos todo cómo realmente es, pero nos sirve ese símil para entender que hay una puerta, que hay una ventana que en ocasiones está abierta y que todos queremos vivir bajo esa ventana y esa puerta de los cielos abierta. Y ahora vamos a encontrar en esta serie las claves que la Escritura nos da para vivir en esos cielos abiertos. ¿Qué principios nos habla la Escritura para poder vivir bajo esos cielos abiertos? Y por contrapunto, la contra de esos principios hace que los cielos se cierren sobre nuestra vida. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Ok, pues vámonos a Deuteronomio capítulo 11. Versículos del 10 al 17, lo vamos a leer en la NTV. Voy un poquito rápido, creo que es demasiado contenido hasta donde he llegado. Del 10 al 17, el libro de Deuteronomio es el libro donde se le repite la ley al pueblo. Una generación ya había muerto en el desierto y para este momento el pueblo ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdas esos 40 años en el desierto, la generación que se muere, bla, bla, bla? Y están a meses de pisar la tierra prometida. Qué emocionante, ¿verdad? Es muy bonito leer el libro de Deuteronomio porque es emocionante ver al pueblo a punto de pisar la promesa. Y todo el libro de Deuteronomio es un recordatorio de la ley y son las recomendaciones que Dios les da de cara a que por fin van a pisar la promesa. Ahora que llegues a la tierra, acuérdate de esto y hazlo así. Y he escogido estos versículos porque es un cuadro increíble de lo que es los cielos abiertos y los cielos cerrados. Les da aquí el Señor esta dirección a su pueblo, pero vemos en estos versículos un cuadro para nuestras vidas de lo que provoca un cielo abierto, de cómo yo quedarme bajo un cielo abierto
y cómo ese cielo se puede llegar a cerrar. Y el objetivo de esta serie, porque cada día de esta serie vamos a estar viendo qué asuntos abren y cierran los cielos en nosotros. El objetivo de esta serie, lo que hemos orado y está en nuestro corazón, es que podamos detectar qué asuntos en nuestra vida está el cielo cerrado. A veces en ciertos asuntos vivimos bajo un cielo abierto, pero en otros no. Y vamos a encontrar cómo solucionar eso. ¿Qué nos dice la palabra para solucionar eso? Porque si nuestra nación, si nuestra ciudad va a ser transformada, va a ser porque los cielos se abran sobre España y porque los cielos se abran sobre Madrid. Por más que trabajemos, por más que nos afanemos en salir a las calles, en hacer 1000 cosas aquí de actividades atractivas, por más que hagamos, si los cielos no se abren sobre nuestra nación y sobre nuestra ciudad, cuando los cielos se abren, es que los corazones son ablandados, es que los corazones son tocados, es que ocurre la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque en el cielo todo lo que opera es sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Vivimos en un reino, el reino de Dios, su pueblo, la iglesia vive en el reino de Dios donde hay un rey y donde ese rey es todopoderoso y es sobrenatural. Y todo lo que hace sale de ese carácter sobrenatural. No opera a Dios con las leyes de este mundo, tanto físicas, tanto... No. Dios está por encima de todo eso. Él es un Dios sobrenatural. Él es el que provoca en una nación que los corazones de los gobernantes se ablanden, que las leyes sean cambiadas, que los corazones se acerquen a Él, que hasta el vecino más duro que tenemos pueda conocer a Cristo. Eso nosotros sembramos y nosotros trabajamos por ello, pero es Dios quien hace la obra en los corazones, ¿ok? Así que a todos nos interesa tener un cielo abierto, a todos buscamos ese cielo abierto y por eso con esta serie nuestro objetivo es poder detectar en qué temas está el cielo cerrado en nuestras vidas, en qué temas está el cielo cerrado en nuestro corazón y con la ayuda de Dios que el cielo se vuelva a abrir y que toda nuestra nación y nuestra ciudad pueda ser llena del derramamiento, como le cantamos, Señor, trae el cielo aquí, que el cielo venga a la tierra, que tal y como opera en el cielo, así opere aquí en la tierra. Amén. Ese es nuestro objetivo con esta serie. Vamos a leer estos versículos. Deuteronomio 11, del 10 al 17, dice así: pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Te aclaro esto. Acuérdate que ellos, aunque estaban a punto de entrar a la tierra, vienen de Egipto. Y Dios aquí está hablando, cuando tú estabas en Egipto, cuando vosotros estabais en Egipto, para que las cosechas fueran llenas de agua, tenías que hacer unos surcos, un sistema de riego, llamémoslo así. Además, si tú lees sobre las culturas egipcias, así consta, un sistema de riego para que el agua llegara a todos los lados de la cosecha y así fuera alimentada de agua. Y Dios les está recordando eso. En Egipto era así. Cuando tú estabas en Egipto te tocaba hacer esto. Y dice lo siguiente: donde tenías que plantar tus semillas, ya lo he leído. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Dicho de otra manera, con el cielo abierto. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Fíjate bien en ese detalle. Ahora lo vamos a aclarar un poquito más. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y la tardía. Dios está diciendo: abriré los cielos para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te daré buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces, ¿qué dice? Cerraré el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Si te das cuenta, este cuadro nos habla de las dos cosas: cielo abierto, cielo cerrado.
Dios hace la comparación con Egipto y les dice, en Egipto tú tuviste que hacer esos surcos para que el agua llegara, pero cuando llegues a la tierra que yo te doy y los cielos se abran, no les está diciendo Dios, ya no vas a tener que trabajar, te rascarás la barriga y todo será hecho por arte de magia. No, les está diciendo, ok, tú plantarás la semilla, tú harás ese trabajo, pero ahora no tendrás que trazar un surco para que el agua llegue. Yo mandaré la lluvia, yo abriré los cielos y yo traeré la abundancia. Y a través de esa lluvia, Él dice, me encanta la palabra, por eso he cogido esta versión, dice, yo voy a cuidar de tu tierra. Dentro de la tierra de esa promesa, sí te va a tocar trabajar, sí te va a tocar plantar, pero lo sobrenatural lo voy a hacer yo. Los cielos se abrirán, la lluvia llegará y todo será dado por esa lluvia, la abundancia, los recursos de Dios. No sé si captas por dónde voy yendo. Porque aun cuando los cielos se cierran, dice aquí por tu idolatría, porque te irás tras otros dioses, entonces yo cerraré los cielos. En ningún momento dice este pasaje que la promesa te será quitada. La promesa seguirá ahí. La tierra prometida fue mi promesa. Dios lo dijo hace muchos años, muchísimos años. Y a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios lo cumplió porque Él es fiel. Mi promesa no te será quitada, pero la abundancia y el cielo abierto, sí. Con lo cual este pasaje nos enseña que teniendo lo que tenemos en Cristo, teniendo la herencia tan maravillosa, la promesa tan grande que es Cristo Jesús a nuestras vidas, podemos vivir por ciertos asuntos que es lo que vamos a estar viendo bajo un cielo cerrado. Y todos queremos la abundancia que viene. Aquí lo explica y vamos a verlo un poquito. Dice que esa lluvia abundante, esa lluvia sobre la cosecha traería tres cosas. Número 1 dice, si me podéis poner el versículo, puedes juntar las cosechas de granos. ¿Qué dice después? ¿De qué? De vino nuevo y el aceite de oliva. Y esas tres cosas son muy representativas para nuestras vidas. Son tres cosas que la Biblia nos habla mucho de ellas y que podemos sacar de ahí y entender qué Dios está diciendo para nuestras vidas. Y vamos a verlas muy rápido y muy por encima. Número 1 dice que ese cielo abierto traerá abundancia de grano. El grano significa el trigo. Pues tendrían abundancia de pan, podrían cocinar con ese trigo. Eso habla de abundancia. ¿Qué quiere decir el grano? ¿Qué simbolismo es ese grano de trigo en la Biblia? Nos habla de recursos. Cuando los cielos se abren, nuestras vidas se llenan de recursos. Hay cosas que las peleamos y las insistimos y llamamos a una puerta, llamamos a otra y lo intentamos por arriba y lo intentamos por abajo y de veras, Señor, he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? Y lo intentamos una y otra vez y no pasa nada. Y a veces lo único que tenemos que hacer es pararnos y decirle, Señor, ¿por qué tengo el cielo cerrado en este asunto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no prospera este asunto en mi vida? ¿Por qué no avanzo en este asunto en mi vida? ¿Por qué siempre estoy dando vueltas sobre lo mismo? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Un problema ya sea económico, ya sea familiar, ya sea ministerial y das vueltas una y otra vez sobre lo mismo. Es bueno hacer el discipulado y el libro 1 que te va a ayudar mucho a encontrar eso, pero es bueno pararnos y decir, ¿por qué estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? Pero este asunto no prospera. ¿Por qué vivo bajo este cielo cerrado en este tema en concreto? ¿Sí? Y eso significa el grano, la abundancia. Cuando hablamos de recursos y de provisión, no solo hablo de dinero, hablo también de recursos humanos, de personas. Cuando algo necesitamos avanzar en algo, siempre necesitamos personas que Dios manda para el momento adecuado y en el instante adecuado y con las habilidades adecuadas, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos vivido eso en el ministerio? Así vivimos en el ministerio. Señor, no sé cómo hacerle en este asunto, no tenemos a nadie para esto y de repente Dios trae a alguien. Así hemos vivido en Casa Refugio, ¿verdad? Tantos y tantos años. Casa Refugio ha vivido bajo un cielo abierto. De repente necesitamos esto, lo otro y nos quebramos la cabeza y a lo último Dios manda a alguien, a la persona que sabe de ese asunto en concreto y es Dios. Entonces, cuando hablamos de grano, hablamos de todo eso, su provisión económica, abundancia, personas, oportunidades. A veces buscas mil y mil oportunidades y ni una puerta se abre. ¿Sí nos ha pasado o no? Y ahí es donde nos toca preguntarnos. Número 2, habla del vino. Dice que esa cosecha traerá vino. El vino en la Biblia es un representativo del gozo, de la alegría. Y el gozo no es la alegría circunstancial.
La alegría que es, pues que te regalan un iPhone. ¿Ya por cuál vamos? Por el 14. Ya, yo digo, ya venimos por el 15. Que te regalan un iPhone 14. Oye, te pones alegre, ¿no? O más si te sales y te regalan un coche. Imagínate que terminas en la reunión y te dan las llaves de un Volvo, de un BMW, no sé. Ostras, eso es alegría, pero eso no es gozo. ¿Alguno está diciendo amén? Eso es alegría, pero eso no es gozo. El gozo no es circunstancial. El gozo no viene por una circunstancia. El gozo es, como decía al principio, es la dicha de tener a Jesús en mi vida. Es la alegría, y eso no hay circunstancia que pueda pagar eso. Es la dicha, la alegría de ser salvo, de tener a Jesús, de conocer a Jesús y de poder caminar en sus caminos. Eso no hay circunstancia que pueda pagarlo, por difícil que sea. Eso representa el vino. A veces en nuestra vida se vuelve una carga todo lo que hacemos, nos falta el vino. Se vuelve pesado, aun las responsabilidades eclesiales se vuelven pesadas, nos falta el vino. El vino habla del disfrute. Siempre que en la Biblia aparece el vino, ¿en qué entorno aparece? En medio de una fiesta. Y a Jesús le encantaba bailar las fiestas. Eso representa el vino es el disfrute. El vino es el que aunque a veces sea pesado, aunque a veces físicamente haya cosas que sean pesadas, haya cosas que nos cuesten más que otras, pero hay un disfrute, hay una celebración, hay una alegría. No te hace falta que levantes tu mano, pero ¿cuántos aquí hemos perdido el vino? El disfrutar en medio de lo que hacemos, el celebrar. Y eso viene cuando los cielos se abren. Y por último, el aceite. El aceite en la Biblia representa la unción. Esa unción que era puesta sobre el sacerdote, que era puesta sobre el nuevo rey, que era puesta sobre el profeta. Había varios tipos de unción, pero a lo último ese aceite y esa unción representan la investidura de Dios y la autoridad y el gobierno que Dios pone sobre nosotros. Que lo tenemos, pero muchas veces no caminamos bajo esa autoridad que Dios nos ha dado, bajo ese gobierno que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para gobernar esta tierra. Y muchas veces todas las situaciones nos gobiernan a nosotros más que nosotros gobernamos. Entonces, cuando se abren los cielos, es que viene esa unción. Como habla la Escritura también, esa unción que rompe los yugos, que rompe las mentiras en nuestro corazón, que rompe las cadenas, y viene de nuevo esa investidura de autoridad. Como cuando ungían a ese rey, como cuando ungían a ese sacerdote, porque ahora somos reyes y sacerdotes en Dios. Y esas tres cosas son las que produce. Ahora, en los poquitos minutos que me quedan, vamos a ir viendo en esta serie temas que abren los cielos. Temas que la Biblia habla que abren los cielos y que cuando no los practicamos se cierran los cielos sobre nosotros. Porque la palabra de Dios y la vida cristiana está llena de principios que hay que practicar, que no solo es para oír y ¡ay, qué buena prédica sobre esto!, ¿verdad? Cómo nos encanta decir ¡ay, qué buen mensaje sobre esto!, pero luego pues nos quedamos ahí, ¿no? ¡Ay, qué buena prédica! Como yo siempre digo, ¿no? Nos preferimos oír una prédica de oración que meternos a orar, ¿no? Es como más fácil, ¿no? Oír una prédica. Pues esto es igual. Vamos a escuchar sobre algunos principios que no basta con decir ¡ay, qué buen principio! ¡Qué bueno ese versículo!, sino vamos a que el Espíritu Santo nos lleve a poder practicarlos, a que formen parte de nuestro estilo de vida. Y uno de los más potentes que yo encuentro, y con este quiero empezar, que abren los cielos sobre nosotros y que abren los cielos sobre una iglesia que practica este principio, y eso abre los cielos sobre una nación, es la honra. El principio de la honra es un principio del cual muchas veces nos hemos olvidado, y más que olvidado, hemos justificado nuestra falta de honra a los que tenemos al lado, a los que tenemos alrededor, a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, a nuestros esposos, esposas, hijos, a nuestros papás, como la Biblia habla, honra a tu padre y a tu madre. Más que habernos olvidado, hemos justificado nuestra deshonra. Justificado porque no se comportaron quizás como se tenían que comportar, porque la situación no se dio o no se prestó como para honrar, y nos hemos acomodado en una vida que no honra. En primer lugar a Dios, porque lo que vamos a ver ahora es que todo fluye o nace de nuestra honra a Dios. Cuando yo honro a Dios, y voy más allá, la Escritura nos habla que si no amo al de al lado, pues cómo voy a amar a Dios, ¿no? O sea que es como bidireccional el asunto. La honra se vuelve en un estilo de vida.
La honra se vuelve en una manera no solo de hablar a los demás, porque escúchame bien, la honra no son palabras, la honra nace del corazón. Y cuando yo honro como estilo de vida a los demás, eso quiere decir que hasta mis pensamientos son de honra para con el otro. Eso está bien profundo, porque eso solo lo ve Dios. Pero es que de ahí nace la honra. La verdadera honra no es la que esfuerzo para hacer un acto, sino la que nace de dentro. Y yo, ojalá estos minutitos que nos queden sirvan para que ese principio se haga vivo entre nosotros y nunca más, yo en primer lugar, nos conformemos a tener vidas que no viven en honra para con Dios y para con los demás. Que sea un principio al que seamos celosos de conservar. Vámonos a Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, versículo 5. Y este momento que vamos a leer este versículo, quiero que entiendas el contexto. ¿Tú recuerdas una historia donde Jesús va a Nazaret? Jesús era de Nazaret. Sí, es como si eres de Leganés y de pronto vuelves a Leganés. Jesús era de allí y él se para en la sinagoga y se pone a leer Isaías, ¿recuerdas? Y ese es el momento que pasa esto. Y cuando él empieza a leer y a decir esta palabra se ha cumplido hoy, le empiezan a mirar como raro, pero si tú quién eres para decir eso, ¿no? Entonces vamos a leer primero este versículo. El versículo 5 dice, y no pudo hacer allí en Nazaret, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Tú lees este versículo y te quieres casi frotar los ojos, ¿he leído bien? O sea, vuélvelo a leer, ¿tiene sentido? Y no pudo hacer. ¿En qué momento Dios no puede hacer algo? Él es Dios. ¿Cómo puede ser que Él, el hacedor de milagros, el sanador, llegara a Nazaret y no pudiera hacer algún milagro? Dice que hizo unos pocos, que sanó a unos pocos enfermos. Me imagino que a 2 o 3 que se le pusieron a tiro, enfermedades de las más normalitas, nada complejo. ¿Por qué no pudo en todo su esplendor el poder de Dios actuar en ese lugar? Porque está claro que a Dios no le limita nada ni nadie, Él es Dios. Pero ¿por qué pasó esto? Yo lo veo un panorama en cierta manera de cielos cerrados sobre ese lugar. Porque si los cielos abiertos es el poder de Dios y lo sobrenatural y el cielo actuando aquí en la tierra, ¿por qué en este momento eso no pudo pasar? Estamos hablando de Jesús. Pero vamos a los versículos de arriba. Del capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y fíjate aquí, esto está bien profundo lo que dicen. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No sé si entiendes de dónde venía este comentario de la gente. O sea, no sé si eres de pueblo. Si eres de pueblo sabes que todos se conocen. A lo mejor en las ciudades no, pero en un pueblo conocen al hijo del electricista, al hijo del pintor y al hijo del carpintero. ¿Sí o no? Todos se conocen. Lo más común y corriente son los vecinos del pueblo porque los conozco desde que eran así, porque sé lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Son gente común y corriente. De ahí viene el comentario que digan, ¿pero no es este el hijo del carpintero? ¿Este es un simple obrero? ¿Qué hace plantándose y diciéndose esta escritura se ha cumplido hoy? Claro, no entendían quién era Jesús. En cierta manera en estas palabras hay un menosprecio a quién era Jesús. ¿Este es un tipo común? Si es el hermano de aquella, pues no fue aquella la que la lió el otro día y la tuvieron que llevar al calabozo porque hizo esto y aquello. Te lo estoy un poco llevando a nuestros días. ¿No fue el hermano de ese el que el otro día le pillaron en la calle fumando? Pues no fue el otro el que hizo. O sea, ¿quién es ese? Es el hijo de José. Vamos a seguir leyendo. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, y aquí está la clave, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. O sea que si entendemos el contexto de lo que pasó y por qué Jesús no pudo hacer milagros, es por la falta de honra. Lo primero que va a cerrar los cielos sobre nuestra vida es cuando hemos dejado de honrar a quien es Dios.
puedes vivir en muchas bendiciones que Dios te ha dado. Puedes vivir bajo las bendiciones espirituales que tenemos desde el día que le recibimos. Pero cuando hemos perdido la honra a quién es Dios, es que los cielos se cierran. Y lo que podía haber sido una sanidad de multitud de enfermos, de hombres en silla de ruedas, bueno, silla de ruedas en ese momento no, pero para que me entiendan, de hombres paralíticos en su lecho levantarse, de enfermedades que hubieran glorificado esas sanidades por ser tan llamativas, tan grandes, tan fuertes, lo que podía haber sido un día de sanidad increíble, se quedó en unos pocos enfermos. El cielo no se abrió. Qué fuerte, ¿verdad? Ese mismo pasaje en Lucas capítulo 4, es la misma historia narrada por Lucas, pero Lucas nos da un detalle que Marcos no da. Dice el versículo 24 del capítulo 4. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo, fíjate a qué historia hace referencia a Jesús, es la misma historia en Nazaret. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo, ¿qué dice? Fue cerrado. ¿No te encanta la Biblia cómo une las cosas? Es increíble. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, si me ayudas, Pirela. ¿Por qué hace Jesús referencia a esta historia? Si sabes la historia que hablo, la usamos 1000 veces para hablar de la ofrenda, ¿verdad? Del diezmo, de la ofrenda, del darle a Dios. Cuando pasó lo que esta mujer y la historia que ahora vamos a recordar una parte, fue uno de los tiempos, una de las sequías más conocidas que leemos en la Biblia. La deshonra a Dios les llevó a que los cielos se cerraran. Fue una de las deshonras más fuertes que tú lees en el Antiguo Testamento. Tenemos un rey que era Acab, que se casa con Jezabel, que era de los sidonios. O sea, no era ni del pueblo de Dios, era de un pueblo, los sidonios adoraban y su dios era Baal. Y dice la Biblia que se casa en el capítulo 16 de Primera de Reyes, se casa con esta mujer adoradora de Baal y no solo se casa y se une con ella contaminando hacia el pueblo de Dios, sino que dice la Biblia que el mismo Acab empezó a adorar a Baal. O sea, imagínate la oscuridad de aquel momento. Esto nos habla de un rey que deshonró a Dios y que llevó a toda una nación a deshonrar a Dios. Bien fuerte el asunto. Ahora, a causa de eso los cielos se cierran. En ese momento los cielos se cierran y deja de llover. Y tenemos a esta mujer, que ahora vamos a leer un poquito de su historia, que curiosamente era la viuda de Sarepta y Sarepta pertenecía a Sidón, de donde venía la famosa Jezabel. O sea, pertenecía a una región donde se adoraba a los Baales. Porque Elías acaba yendo allí, porque Dios se lo dice, ahora lo vamos a recordar. Dios usó a esta mujer y ahora vamos a ver lo que pasó. Vamos a leerlo, Primera de Reyes 17, versículos del 6 al 16. Ahí salteado, ayúdame por favor desde multimedia. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana a Elías y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Este es el momento, ¿te acuerdas? O sea, la entrada de Elías, no sé si te acuerdas, pero fue apoteósica. O sea, Elías, que no se había hablado antes de él en la Biblia, su primera escena es que se planta delante del rey, se planta delante de Acab y para avisarle que no va a llover durante 3 años. O sea, su entrada fue muy fuerte. Dios le manda a este lugar, allí los cuervos le alimentan y bueno, sabemos la historia. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo a causa de los cielos cerrados, de que no había lluvia, no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Esto nos habla de que era mega pobre. Primero era viuda, con lo cual el marido, que era el sustentador, no estaba recogiendo leña. Eso quería decir que necesitaba hasta salir ella a recoger la leña para cocer lo que tuviera para cocinar. Nos habla de que era bien pobre. Las viudas así eran en aquella época. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. A mí no tengo respuesta a esto, pero ¿no te llama la atención que esta señora tuviera agua?
¿En qué momento con los arroyos secos? O sea, no es como ahora que tú tienes un depósito en las casas, ¿no? Y si se acaba, si hay sequía, pues tenemos un depósito, tenemos el canal de Isabel II, no sé, X o Y cosas que aunque hubiera sequía, todavía hay un remanente de agua. Aquí no había eso. ¿Y no te llama la atención que los arroyos estuvieran secos y que esta señora tuviera agua? No tengo respuesta a esto, pero es llamativo, ¿verdad? Dice, y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová que no tengo pan, solo un puñado de harina. Y bueno, creo, me lo puedo saltar esto, creo que conocemos muy bien esta parte. Esta señora lo único que tenía era para hacer una pequeña torta para ella y su hijo y después morir. No había más. La sequía había provocado que no hubiera cosecha, que no hubiera ese grano, que no hubiera trigo y que en las casas no hubiera alimento, y cuanto más en casa de una señora pobre. El reto que le hace aquí el profeta es muy fuerte. A todos lo hemos leído 1000 veces y como que nos sigue molestando. Qué egoísta, ¿no? El Elías. O sea, que se muera el niño y ella, pero tú dame mi torta, mi agüita y mi torta. Y le hace ese reto y la mujer acepta. Cuando tú ves que esta mujer está viviendo en un panorama de cielos cerrados, porque entiende que la sequía llegó hasta ese lugar, eran los pueblos de alrededor de donde estaba Israel, y la sequía había llegado a ese lugar. Y mira el panorama que la señora tenía. Cuando tú entiendes que esta señora vivía bajo un ambiente de cielo cerrado, que tenía agua, no sabemos por qué, que el Señor la escogió para que el profeta allí fuera alimentado, y que ella decide honrar a este profeta. Escúchame, honró a este profeta aún por encima de la vida de su hijo. Eso está muy fuerte. Es mi hijo el que va a dejar de comer para que venga, para que coma este señor que lo acabo de conocer, que ni sé quién es su Dios, que ni sé lo que me está contando, pero ella decidió honrarle. Primero con ese vasito de agua y después haciendo su última torta para que el profeta comiera. Es un acto de honra muy profundo. La estoy poniendo por encima de mi vida y la vida de mi hijo. No te he dicho lo que es honrar, pero te lo voy a decir lo que significa en los otros versículos en griego. Honrar en griego es timia y significa valorar a algo o a alguien y hacerlo más valioso que uno mismo. Es apreciar y es estimar a alguien. Por el contra, antimia es deshonra y es tratar a alguien como común y ordinario. Puede ser con tus palabras, con acciones, con pensamientos, pero nace del corazón. Ahora, para que entiendas un poquito más lo que hizo esta mujer, valoró tanto a ese profeta que lo puso por encima de su vida y la de su hijo. Y esta señora, lo que vamos a leer ahora, es que en medio de un ambiente oscuro, cielos cerrados, no había lluvia, no había cosecha, no había alimento, vivió por el resto de sus días bajo un cielo abierto. Fíjate lo que dice la Biblia, los últimos versículos. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Te acuerdas? El trigo, el aceite de la vasija, ni el aceite de las vasijas disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Y ahí te va, esta es la frase, la última, lo que es un cielo abierto sobre esta mujer. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esa señora, por la honra tan fuerte que tuvo, vivió el resto de su vida bajo un cielo abierto. Nunca le faltó grano, nunca le faltó aceite. Aquí no dice del vino, no sabemos si la señora luego también hizo vino. Pero el resto de sus días Dios abrió el cielo, y lo más fuerte, en los tiempos de sequía, de oscuridad y de cielo cerrado, ella vivió en un cielo abierto. Porque a lo último, sí hay un cielo abierto para una nación, sí hay una obra que Dios va a hacer sobre una iglesia, pero hay algo personal también de ti con Dios. Hay un cielo sobre tu vida también. Lo feo o lo que pasó fue lo mismo que le pasó a Jesús cuando llegó a Nazaret, que no encontró honra.
Así le pasó a Dios, por eso Dios la tuvo que mandar con una mujer que era de Sidón. ¿Por qué no le mandó con una viuda de Israel? Se tuvo que ir con una viuda de otra región. Ahí es donde Dios encontró honra. Seguramente por eso esa mujer tenía agua. Algo tenía esta mujer viuda. Termino en los minutos que me quedan porque quiero que tomemos el pan y el vino. Sé que es un tema muy amplio para hablar. Sé que la honra es algo muy profundo, pero que el Espíritu Santo pueda mostrarte en qué puntos no estamos viviendo en honra. Si es con tus papás, regresa la honra. No solo cuando vives con ellos, siempre debemos honrarles. Es la promesa, ¿verdad? De que nuestros días se alargarán, de que nuestra vida será bendecida y larga. Si es con tus familiares, incluso con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros familiares, vamos a empezar a practicar una vida de honra. Vamos a empezar a darle a los demás valor. Deshonrarles es quitarles ese valor, es tenerlos como común, es tenerlos como alguien corriente. Vamos a empezar a entender que el dirigirnos a unos con otros debe de ser en honra. Que cuando yo me dirijo a otro con pensamientos, con un corazón o con unas palabras incluso de deshonra, estoy cerrando los cielos sobre mi vida, estoy contristando al Espíritu Santo y no estoy viviendo en ese carácter que Jesús nos pide que vivamos, honrándole a Él y honrando a los demás. Claro, para mí el punto de partida es honrar a Dios. Necesitamos honrar a Dios con nuestras vidas. Por eso vamos a tomar hoy el pan y el vino. Porque olvidarnos de lo que Jesús hizo, vivir ajenos a lo que Jesús hizo y a lo que hace y es deshonrar la obra de Dios, es deshonrar a la persona de Jesús. Vivir no dando el valor a esto que vamos a recordar hoy, a lo que Él hizo en esa cruz, a lo que Él nos dio en esa cruz, al sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Vivir obviando eso es no honrar lo que Jesús es y ha hecho. Y no podemos permitir que eso pase y que la deshonra sea algo normal en nosotros. Sí, Señor, yo sé todo esto, pero prefiero seguir viviendo, mirando para allá, mirando para acá, sin honrar lo que tú has hecho. Cuando esto está bien presente en nuestras vidas, nuestra vida se convierte en una honra al Señor. Y eso va a provocar que yo mire a los demás con el valor que tienen. Porque sabes, mira al que está a tu lado, mírale por un momento al que está a tu lado y al otro. Aunque venga un poquito feucho hoy, dile guapo. Mírale, ¿sabes qué valor tiene la persona que está a tu lado? ¿Sabes cuál es el valor de esa persona? Sea más guapo, sea más feo. ¿Sabes qué valor tiene? La sangre de Cristo. Porque su vida y la tuya costó la sangre de Cristo. El no entender el valor que esto tiene se convierte en no valorar al que tengo al lado. A veces el que tengo al lado se nos hace más complicado unas veces que otras, ¿verdad? Pero eso no resta valor a esa persona. A veces hay que hablar cosas claras, a veces hay que no dar perlas a los cerdos. Todo eso existe también y así es, pero eso no quita valor a esa persona. La honra es lo que devuelve el valor a los demás en un lugar, y escúchame bien, eso abre los cielos. Cuando hay un espíritu de honra en un hogar, en una iglesia, los cielos se abren. Y termino recordándote, despertando los dones. No sé si te acuerdas el último día, los que estuvisteis. Tuvimos a dos viejitos aquí, el pastor Joaquín Yebra y su esposa, que estuvo predicando. No sé si lo recuerdas. Cuando esos hombres se subieron a la plataforma, él con su esposa, viste que ella está enfermita, ya son mayores. Esa gente ha servido a Dios fielmente a una iglesia por 40 años. Una iglesia que está en Vallecas. Y cuando ellos ya se jubilan a los 40 años de ministerio, oye, ya les tocaba, se jubilan, 40 años fieles al ministerio, fieles en su matrimonio, con un buen testimonio, y les toca jubilarse, ya con nietos, pues ya toca, ¿no? La jubilación, a disfrutar y a ver todo el fruto de lo que has sembrado y trabajado esos años. Y a los meses o al año, él nos contaba con su esposa, les llaman de otra iglesia aquí en Madrid, que se había quedado sin pastor a causa de la pandemia o algo había pasado, no recuerdo muy bien la razón. Y les proponen, mira Joaquín, sabemos que te acabas de jubilar, sabemos que has dedicado toda tu vida al evangelio, pero pues nos ha pasado esta situación y por más que oramos,
eres tú el único con tu esposa que nos viene a la mente. ¿Querrías venir a pastorear esta iglesia? Y claro, te lo cuenta Joaquín y con un tono gracioso, ¿no? Pues oye, me acabo de jubilar, o sea, tengo toda mi jubilación por delante, pero cuando te lo cuentan con una pasión por el evangelio después de tantos años, ¿cómo vamos a decir que no? ¿Cómo vamos a decir que no al Señor? Y están pastoreando. Esos dos viejitos ahora han tomado el reto de una nueva iglesia a pastorear. Y yo recuerdo que cuando subió Joaquín a predicar, los quisimos honrar. Honramos sus vidas, son vidas que merecen honra. Son vidas que su trayectoria hay que honrarla. Seríamos muy bobos si no honráramos eso. Y yo no sé si tú viste todo el congreso y creo que Dios abrió el cielo, pero no sé si tú viste la diferencia de la última reunión. El cielo se abrió aún más. Todos fuimos ministrados. Yo creo que no hubo una persona en este lugar que pudiera decir yo no recibí nada. Todos, la lluvia cayó y nos dio a todos. La honra abre los cielos. Practica siempre la honra. Cada vez que tengas oportunidad de hablar bien de alguien, hazlo. Aunque tú creas que no se lo merece, hazlo. Hay veces que hay situaciones que se te ponen en bandeja para hablar mal, ¿verdad? ¿Lo has notado? Y hasta que tú dices, es Dios, me lo está poniendo Dios. No. La honra es de Dios, la deshonra no. Aprende a hablar bien. Aprende a dar al otro lo mejor. Eso es honrar a alguien. Aprende que si queda el último bocado, aunque tengas mucha hambre, se lo vas a dar al otro. Aprende que si hay una situación en la que tú puedes quedar bien, pero le haces quedar al otro mal, elige quedar tú mal para que el otro quede bien. Todo eso son cosas prácticas de honra. Y cuando practicamos la honra, practica la honra con tus papás. Hónralos, llévales un día una comida rica que sepas que les gusten, límpiales un día la casa, aunque no se lo esperen y aunque sea la mayor sorpresa. Hónralos, honra a los que tienes al lado, haz las cosas que sabes que los bendicen, hazles sentir valorado. Y cuando practicamos la honra, los cielos se abren y las bendiciones de Dios vienen y la abundancia viene. Amén. Así que voy a pedirte que te pongas